Bueno, en esta tarea sobre actores del macroentorno empresarial vamos a tratar el siguiente contenido. El contenido es sector real, sector externo, sector fiscal y sector monetario, y también las políticas de desarrollo y promoción social que pueden llevar a cabo los gobiernos en la economía. Primero vamos a comenzar por el sector real. ¿Qué es el sector? Primero vamos a comenzar por el sector real. La economía real o el sector real es el ámbito económico, tanto público como privado, caracterizado por la producción y la distribución de bienes y servicios. ¿Pero de qué se compone esta actividad o este sector real? La lista de actividades es amplia y diversificada. Está comprendida por otras cosas, tanto con la producción industrial, los inmuebles, el comercio, el intercambio de mercancías, el desarrollo y la venta de servicios. En sí está dividida en actividades primarias, secundarias y terciarias, es decir, tanto por la agricultura, la ganadería, que estarían las primarias, luego la comercialización, la industrialización y por último también por todo lo que es también lo que es sanidad, comercio, turismo, entre otros, educación. Esto compone todo lo que es el Producto Interno Bruto de los países. El sector externo, por otro lado, el sector externo es el término utilizado para identificar todas las transacciones económicas sobre bienes y servicios, rentas, transferencias, activos y pasivos entre el país y el resto del mundo. Se podría decir que son todas las importaciones y exportaciones que se dan entre el país y los otros países. Este sector sintetiza las transacciones en una economía realizada con el resto del mundo, como ya lo decíamos. Las estadísticas del sector externo se refieren básicamente a las relaciones con la balanza de pagos, en donde se puede encontrar el intercambio de compra y venta en el exterior de los bienes y servicios, la renta pagada y recibida del resto del mundo, las transferencias también recibidas y enviadas, las inversiones realizadas por los países extranjeros y también las que nosotros realizamos, los préstamos recibidos y otorgados, y también como es la deuda externa que tenemos y también la deuda privada. El sector fiscal. El sector agrupa indicadores relacionados con los ingresos, gastos y financiamientos del Estado. La política o sector fiscal influye de manera decisiva en la determinación de la realidad económica, ya que afecta directamente a la utilización de los recursos agregados y el nivel de demanda agregada de una economía. Conjuntamente con la política monetaria y la política cambiaria, influye también en la balanza de pagos y las tasas de intereses y la inflación y el crecimiento económico. Con frecuencia, los desequilibrios macroeconómicos internos y externos pueden aún atribuirse a un desequilibrio fiscal que la política respectiva no ha logrado corregir. A fin de evaluar la situación fiscal de una economía y plantear políticas fiscales adecuadas, es esencial comprender claramente los principios básicos de la contabilidad, análisis y proyección de las cuentas fiscales. En cambio, el sector monetario. Por otro lado, las políticas monetarias o sector monetario afectan particularmente el ingreso monetario de la economía o ingreso nominal. A largo plazo determinan una tasa de inflación y a corto plazo pueden influir en el ingreso real y el empleo. También conjuntamente con la política fiscal y cambiaria y la política monetaria influyen sobre la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento y la tasa de interés. La efectividad de la política monetaria depende en gran medida del grado de credibilidad que gocen las autoridades monetarias de los países y, como se verá más adelante, el esquema cambiario adoptado.
Para analizar la política monetaria y el comportamiento de los agregados monetarios, es necesario de disponer de un sistema contable estructurado y uniforme que sirva de base para la producción de las cuentas del sistema monetario. Eso también depende el sector monetario de que si el país tiene su propia moneda. Por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos una moneda, el dólar. Eso estamos dolarizados y eso depende mucho de Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos un sector monetario, entonces no estamos determinados por nuestra moneda. No podemos tener un índice de inflación como los hacen otros países que pueden tener su moneda y pueden devaluarse para así tener lo que manifiesta este sector, que pueden valerse de devaluar su moneda y a corto tiempo pueden ayudarse en los empleos, en los sueldos, poder emplearse o en el sector real, pero a largo plazo estarían con su inflación alterada. Por último, en la pregunta ¿qué políticas de desarrollo y promoción social pueden llevarse a cabo en los gobiernos? Igual depende mucho del país en el que se encuentra. Por ejemplo, en Ecuador, la Constitución es el principal referente para los procesos de planificación, definición de políticas y uno de los antecedentes principales en los procesos de construcción de pactos tanto sociales como fiscales, puesto que traza rutas de políticas públicas que se están traduciendo en reformas políticas y programas concretos. Por ejemplo, cuando hay una campaña aquí política en el país, hay muchos políticos que ofrecen muchas cosas, pero que no están en lineamientos con la Constitución. Entonces es imposible que ellos puedan cumplir eso, porque tendrían que hacer, como se llama, una reforma a la Constitución, y para eso tendríamos que irnos a una consulta popular, la cual a veces nos toma de 3 a 4 meses, perdiendo todo ese tiempo, gastando mucho dinero para que ellos logren reformar la Constitución y puedan emplear esas políticas. Entonces siempre tiene que haber políticas que se basen en la Constitución. Y depende de eso, ellos van a poder proponerlas o no. Como les vamos a decir en el siguiente párrafo, ¿cómo es esto? Por lo general, en América Latina o en los países latinoamericanos, los gobiernos lo que hacen es imponernos rentas muy altas a los empresarios para poder enfrentar y dar subsidios a los más pobres. Entonces es una política fiscal muy desigual, que a la larga lo que hace es que tengamos muchos problemas que acarrean. Entonces fundamenta una política social como una distribución de rentas extractivas, evitando así enfrentar el reto de generar una política fiscal basada en la redistribución de los recursos provenientes del impuesto sobre las rentas de las personas y sociedades. Y así poder crear una auténtica solidaridad entre todos los miembros de la sociedad. Sí se puede lograr, crear políticas de desarrollo social, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos también que igualar todos los sectores, un sector real donde que pueda haber producción agrícola, producción ganadera, producción en los 3 sectores, en primarios, en secundarios y en terciarios, que también esté equiparado con el sector fiscal, con el sector monetario, con el sector externo, que podamos tener nosotros también exportaciones y no solo importaciones. Entonces que todas las políticas estén ahí para nosotros también poder que pueda haber ese desarrollo social y poder apoyar con esos recursos también a todos los que están en no tan buenas condiciones, y con políticas fiscales poder también ayudar a ese desarrollo social. Entonces, pero siempre basándose en la Constitución. Muchas gracias.